Entonces aquí vemos que este hombre llega a pedirle ayuda al Señor. Pero vemos que este hombre dudaba, no tenía la suficiente fe. Y el Señor, que todo lo sabe, le contesta algo curioso. Bueno, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Porque el hombre le había dicho si puedes. O sea, el hombre estaba dudoso del poder que tenía el Señor. Él dudó. Y entonces el Señor le contesta, bueno, si tú crees, al que crees todo le es posible. Pero aquí vemos una respuesta increíble que este papá dio. Una respuesta honesta. Una respuesta que sale de su corazón. Una respuesta que mostraba que él estaba dispuesto a hacer lo que fuera para que su hijo fuera sano. Y él le dice así al Señor. Él le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Él reconoció delante del Señor que le faltaba fe. Él reconoció que él no creía lo suficiente. Él reconoció que él no tenía la fe que necesitaba para que su hijo fuera sano. Y le dice, Señor, yo reconozco que no tengo fe. Yo reconozco que me falta creer. Yo reconozco que me falta creer en ti, Señor. Pero ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Ayúdame, Señor. A mí me falta fe, pero ayúdame, Señor. Dame más fe. Ayúdame a creer en ti, Señor. Yo reconozco que necesito creer. Pero ayúdame. Yo reconozco que no tengo tanta fe. El Señor, que es un Dios de misericordia y de amor, se compadece de este papá. Se compadece de este joven. E inmediatamente reprende al espíritu que había en ese muchacho y le dijo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Y el espíritu sacudió al muchacho, lo tiró al suelo y lo dejó. El espíritu tuvo que irse al mandato que el Señor, que el mismo Dios le daba. Porque ese es nuestro Señor poderoso, pero que también tiene misericordia aún de aquellos que nos falta más fe, pero que somos honestos y le decimos, Señor, perdóname y dame más fe, ayúdame en mi incredulidad. Una respuesta sincera de este hombre, una respuesta honesta. Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sé que mi fe es poca, no es suficiente. Quizás mi incredulidad y mis dudas son mayores, pero ayúdame. Quiero creer, Señor. Si creyendo tú sanas a mi hijo, ayúdame a creer, Señor. Este hombre estaba dispuesto a todo por sanar a su hijo. Quita mi incredulidad. Dame un corazón que tenga fe en ti, Señor. Este hombre hace lo correcto, ¿verdad? Hizo una confesión sincera, pero el amor a su hijo lo llevó a conocer al Señor. Su amor por su hijo. Quizás usted aquí, los que están aquí, aman a sus hijos. Qué buenos son estos padres, ¿verdad? Que están con sus hijos y que se afligen cuando sus hijos están enfermos, cuando están pasando alguna dificultad. Qué bueno esos padres que seguramente como ustedes actúan para sacar sus hijos adelante, que son responsables, que trabajan para llevar el sustento a su casa y están pendientes de que no falte el alimento ni la provisión para sus hijos ni para su familia. Esos padres que son responsables, que se esfuerzan y que trabajan conjuntamente con la mamá de sus hijos para sacar esos hijos adelante.
en este caso vimos que este papá era muy bueno, pero le faltó algo muy importante. Algo tan importante que le hubiera podido evitar ese dolor y esa situación a ese hijo. Y lo que a él le faltó lo encontramos nosotros en Deuteronomio 6:6. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí estamos viendo nosotros que el Señor daba instrucciones al pueblo, a su pueblo escogido, y le decía que ellos debían de aprender esas leyes, esas normas y enseñarlas a sus hijos, repetirlas, enseñarlas, que estuvieran siempre con ellos. Y esto le faltó a este hombre bueno. Este hombre bueno se preocupó por proveer al hijo todo lo que necesitaba. Ese hombre lo cuidaba, ese hombre le proveía, ese hombre cuidaba a su hijo. Pero se olvidó, o quizás él mismo no sabía ni conocía de Dios, por eso dudaba de él. Él mismo no tenía fe, y como él no conocía de Dios, pues tampoco le enseñó a su hijo. Si su hijo hubiera conocido de Dios, el Espíritu de Dios estaba en su corazón y el espíritu del demonio no lo hubiera podido tomar, no le hubiera podido hacer el daño que le hizo a ese muchacho. Pero como ese muchacho no tenía la protección del Señor, porque cuando usted le entrega su vida, su ser al Señor, tu espíritu se conecta con tu Creador. Cuando le entregas, cuando tú confiesas que Cristo, que su nombre en hebreo es Yeshua, que quiere decir salvación, y es el mismo Jesús, ¿verdad? Pero el nombre en hebreo quiere decir salvación. Entonces, todo aquel que acepta a Yeshua en su corazón, le recibe y cree en él, el Señor le da el regalo de ser llamado hijo de Dios y empieza a tener comunión y es lleno con el Espíritu Santo, o recibe el sello más bien del Espíritu Santo. Somos comprados, tenemos a Dios con nosotros, de tal forma que esos espíritus que están allá afuera y que son reales, y si nosotros tuviéramos ojos para ver lo espiritual, los estaríamos viendo también por aquí rodando, queriendo hacer daño. Pero cuando nosotros tenemos esa cobertura divina y esa protección del Señor sobre nosotros, esos espíritus no nos pueden invadir a nosotros. Pero este niño y estos padres no tenían esa protección, porque no tenían la fe, porque no conocían a Dios. Si ese papá lo hubiera conocido, si ese papá hubiera tenido esa fe y le hubiera enseñado a su niño hubiera tenido esa protección, esa cobertura, y no hubiera sido atacado ni tomado por un demonio que lo tenía atormentado. ¿Sabe una cosa? Yo tengo una amiga que es psiquiatra y ella me explicaba, una vez nos llamó a mi esposo y a mí, nos decía que quería que fuéramos a orar por una paciente de ella, porque ella le hizo la observación clínica, la evaluó como psiquiatra y se dio cuenta que el problema de ella no era psiquiátrico, el problema de esa persona era un problema espiritual. Y hay muchas personas que están recluidos en centros de mentales que no tienen problema mental. Su problema es un demonio, es un espíritu que le ha tomado. Pero desafortunadamente, como mucha gente no sabe de esto, porque no conocen la palabra del Señor, entonces le dan medicina y los internan y los ponen mal a la pobre gente, cuando su problema no es físico, sino espiritual. Entonces allí vemos este caso en este hombre, y eso ocurre hoy día también con muchos jovencitos, con muchas personas que desafortunadamente están con demonios que les han tomado, pero
como ellos no saben nada de la palabra del Señor, pues los siguen oprimiendo y les siguen haciendo daño y los siguen encerrando por allá en centros de personas de enfermas mentales, pero que su problema ahí no se lo van a solucionar. Lo que necesitan es a Cristo, que vino a liberar, que vino a sanar, que vino a restaurar, que vino a romper esas cadenas de opresión. Eso es lo que necesitan. Y usted, papá, y usted, mamá, como padre, yo te digo en esta mañana, aprende del Señor, recibe al Señor, acéptalo para que tú puedas, como dice aquí, enseñarle a tus hijos el buen camino. Dice Proverbios: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Quizás usted ha sido y trata de ser un buen papá para tus hijos, pero hoy, a la luz de esta palabra, tú reconoces que te ha faltado esa parte espiritual. Te ha faltado enseñarle a tus hijos a que amen a Dios. Te ha faltado darle a tus hijos esa protección espiritual. Y tú puedes ser muy buen papá, pero vas después a sufrir si tú no le das esa cobertura espiritual a tus hijos, porque vas a ver a tus hijos que el diablo les va a hacer muchas cosas si tú no les das esa protección espiritual a tus hijos, que la necesitan. Entonces yo te invito en esta mañana, si a ti te falta fe, si te es difícil creer, a que en esta mañana le digas al Señor: Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer. Reconozco que me falta fe. Reconozco, Señor, que no conozco de ti. Pero en esta mañana y a partir de hoy yo quiero acercarme a tus caminos. A partir de hoy yo quiero conocerte, Señor. Y yo quiero que tú guíes mis pasos y me ayudes para yo poder ayudar a mis hijos, para yo poderles enseñar lo bueno, el camino correcto. Y esto, te aseguro, va a guardar a tus hijos de muchos males.